Bien, hermanos oyentes, hermanos que están a través de las redes sociales buscando el mensaje del Señor Dios para sus vidas. Es imposible transmitir directamente el mensaje de esta noche, por lo que las redes sociales están saturados. Usted sabe cuántas personas están en su casa por este toque de queda, estado de sitio. Entonces estamos grabando y cuando un poco se despeje las redes sociales lanzaremos la señal, y eso no nos puede dejar sin el mensaje esta noche. Es momento ya de entrar a la palabra del Señor Dios. Oramos a nuestro Dios. Padre bueno, Padre maravilloso, estamos una vez más en tu presencia para pedirte misericordia, compasión por todas nuestras fallas, nuestras faltas, Señor. Has permitido en este tiempo vivir en esta tierra para ser valientes predicadores de tu evangelio. No solamente predica el que está en la radio, en la televisión, en las redes sociales. También tus hijos predican con su comportamiento, con su testimonio. Y danos a cada uno de nosotros, a tus hijos, esa fortaleza del cielo para seguir en este precioso camino del evangelio, fuertes, firmes, resistentes a toda prueba, porque es un privilegio tener tu precioso Espíritu Santo en nuestra vida. Tener tu Espíritu Santo entre nuestra vida es tener el paraíso de los cielos, porque nos guía a toda la verdad, nos guía a tu voluntad, nos guía a todo lo que es correcto. Gracias por ese privilegio, Señor. Y enseña a todos los oyentes a meditar. Como bien dice tu palabra, en estos tiempos finales la palabra escaseará. Aún hay personas que aún oyendo tu palabra no obedecen. Si hay tiempo, ellos comprenderán y alcanzarán salvación. Si no hay tiempo, se quedarán, porque toda desobediencia nos aparta de tu presencia y nos aparta del reino verdadero, así como lo apartó a Adán y a Eva. Gracias por este momento de oración, Señor. Abre el entendimiento de cada oyente y dame la sabiduría suficiente para poder predicar tu verdad a todos tus hijos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y amén, Jesús. Bien, nos vamos al libro de Génesis, al capítulo 3, el versículo 24. Dice, Génesis 3:20, dice así la palabra del Señor Dios. El libro de Génesis, capítulo 3, versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios: he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del Edén, del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se removía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Y amén, Jesús. Bien, hermanos, momento de meditar en la palabra del Señor Dios. Padre, esta es tu palabra. Habla a todos tus hijos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén, Jesús. Bien, ahora vemos en estos tiempos difíciles, tiempos peligrosos, como cuántas personas, aún siendo católicas, quieren que la promesa del Señor Dios
también esté con ellos. Cuántos curitas, sacerdotes, beatos engañando a muchas naciones, haciendo creer que la oración de ellos o el rezo de ellos llega a la presencia del Señor Dios. Hipócritas, mentirosos. Ninguna de esas oraciones llega a la presencia del Señor Dios, ninguno de esos rezos. Porque Dios el Señor jamás va a estar de acuerdo con los que aman, adoran o veneran idolatría, estatuas, esculturas. Ningún hombre infiel puede servir al Señor Dios. ¿Sabes qué es lo que hace el Señor Dios? Busca hombres que sean fieles para entregar su verdad. A cualquiera no va a entregar su verdad el Señor Dios. Él quiere entregar su verdad a hombres fieles, a mujeres fieles, para que lleven el testimonio de vida. Por eso cuando nosotros vemos esta palabra del Señor Dios, esta palabra no es para cualquiera, es para personas fieles que han decidido servir al Señor Dios. Pero hoy vemos en las redes sociales cuántas personas que se adueñan de las promesas del Señor Dios sin haber nacido de nuevo. Y hay otros brutos torpes como Marcelino Salazar, que dice ser apóstol, criticando al Estado, al presidente, a los ministros. ¿Cómo tú como pastor puedes predicar, o como apóstol que dices que conoces la palabra del Señor, a los ministros de Estado, si ellos son mundanos? Ellos, por la vida pecaminosa, por la vida mundana que llevan, van a hablar cualquier disparate. Y nuestra tarea, nuestro trabajo de nosotros, orar por ellos, para que ellos hagan bien las cosas, no para que ellos hablen correctamente. Ellos no conocen al Señor Dios. Por cuanto ellos no conocen al Señor Dios, van a hablar disparates. Pero ¿qué dice Marcelino Salazar? Que dice que se cree ser apóstol, y hay cuantos hermanos religiosos lo respaldan. Dicen: debemos cambiar el gobierno, debemos cambiar los ministros. Te equivocaste. También tu pensamiento parece mundano. ¿Quiere decir entonces que tu oración no tiene poder? ¿Cómo tú puedes promover a la persona, a la nación peruana, a levantarse contra los gobernantes? La Biblia no dice así. La Biblia dice: sométanse a sus autoridades. Quien va a pedir cuentas a esas autoridades, quien va a pedir cuenta a sus gobernantes, es el Señor Dios, no usted que me está oyendo. Por eso entiendan, la doctrina del cielo no es como el hombre piensa. Toda la doctrina del Señor Dios está centrada en la obediencia, no en la desobediencia, no en la rebeldía. Si usted dice que conoce la palabra del Señor, ¿por qué está promoviendo esas cosas? De querer cambiar ministros. Gloria al Señor Dios. Ese es el problema. Por eso hay muchos hombres que dicen ser cristianos, hablan uno por otro. Ahora veríamos que todos están corrompidos. Bueno, también tendríamos que orar al Señor Dios para que ponga sus manos sobre esta tierra, esta nación peruana. Ya te digo, ellos son mundanos, no conocen la palabra del Señor Dios, por lo tanto van a cometer errores garrafales. Si ustedes que dicen ser apóstoles, conociendo la palabra del Señor Dios, a cada rato esquilan las lanas de las ovejas. Si la Biblia dice que los hombres del Señor Dios, los ministros del Señor Dios, no deben ser ávaros, no deben ser pendencieros, no deben ser amadores del dinero, pero usted lo hace, mira, te das cuenta. Y usted, conociendo la palabra del Señor Dios, usted sí está pecando. Usted se está yendo camino al infierno. Y peor si te has metido a jugar el juego de la pirámide y estás moviendo a toda la congregación a ese juego, usted se está yendo al camino del infierno con toda la congregación. Ya les digo, yo estoy aquí para predicar la verdad, no para atacar a nadie. Así como nuestro Señor Jesús predicó la verdad, tengo que seguir predicando. Yo sé que se van a levantar los fariseos de este tiempo. El fariseísmo contemporáneo, el fariseísmo moderno, llamado teólogo, llamado apóstol, se van a levantar. Pero me queda seguir predicando el evangelio de verdad.
y no cambiar la idea, no cambiar el pensamiento del Señor Dios, porque eso trae juicio. Usted sabe muy bien, todos sabemos que el Señor había creado a Adán y a Eva para que sean sus amigos del Señor Dios, para que lleven una vida eterna, pero una desobediencia lo llevó a perder la vida eterna. Así como muchos cristianos que piensan que están en la iglesia, por el hecho que están en la iglesia, en una denominación, ya van a ser salvos. Te equivocaste. La bendita Biblia dice: los justos con dificultad se salvarán. Póngate a pensar que los justos con dificultad se van a salvar. ¿Dónde van a quedar todos esos majaderos rebeldes? Esos que engañan y dicen conocer la palabra del Señor Dios. Qué triste va a ser ese día, y ese día ya se acerca. Hoy vemos también aún cristianos que estando en la iglesia no entienden la palabra del Señor Dios. La palabra del Señor Dios dice: cuando ven ustedes esa peste que viene, escóndanse, métanse a su casa, dejen que pase el peligro. Pero hay hermanos rebeldes que sueltan la lengua y dicen: no, yo estoy con el Señor, nada me va a pasar. La Biblia dice: sométate a tus autoridades. No dice pisotea a tus autoridades. Hoy hay congregaciones torpes que están haciendo culto en medio de la ordenanza del presidente, cerrando sus puertas. Yo te digo, están en pecado todos eso. Esos cultos que están haciendo, esos servicios que están haciendo, no los recibe el Señor Dios. ¿Por qué? Porque hay rebeldía, te estás rebelando a la autoridad. Entonces borra, saca de tu Biblia lo que dice Hebreos capítulo 13, sométanse a sus autoridades terrenales. ¿Dice o no dice? Gloria al Señor Dios. Ya te digo, Adán y Eva perdieron la eternidad, perdieron el paraíso, perdieron la comunión con el Señor Dios por una desobediencia, nada más una desobediencia. Y eso es mi trabajo de mí como pastor, todos los días predicar, para que no te apartes. La desobediencia es un pecado. La desobediencia rompe nuestra relación con el Señor Dios. Hoy vemos que ese coronavirus, eso no se mueve por el aire, eso no se mueve por la tierra, eso no se mueve en el espacio, se mueve en una persona. Por eso es que el Estado, el presidente, ha dicho que los peruanos deben permanecer en sus casas para que no lleven la contaminación, para que no lleven la infección, para que no lleven el virus. Pero sin embargo hay cuantos que están saliendo a trabajar y no saben ni con qué tipo de personas se encuentran en la calle, y esos virus pueden llevar a su casa. Y en vez de mejorar, las cosas van a empeorar. Egoístamente piensan en mi trabajo. Yo te digo en esta noche, por los 1000 soles que ganas al mes, o por los 500 soles o 600 que ganas a la semana, te infectas con el virus y mueres, ni para el cajón te va a alcanzar. Tengo que predicarte una palabra cruda, real, para que entiendas. Aprendan a oír la voz del Señor Dios, aprendan a someterse a las autoridades. Esto no es juego, esto no es broma. Yo también me dedico al transporte, tenemos nuestros carros, pero a mí cuánto me han dicho: ¿por qué no sales a trabajar pidiendo permiso al Estado? Yo te pregunto, los mugrosos 100 o 200 soles o 50 soles que yo me gane trabajando y llevo el virus a mi casa, mato a mi familia, ¿será bueno eso? Y de paso contagio a mis amistades, a mis vecinos, por haber salido a trabajar, ganar unos 100 o 150 soles y llevarme el virus a la casa, ¿será bueno? Gloria al Señor Dios. ¿Me alcanzará para enterrar siquiera a la familia eso? Gloria al Señor Dios. Por eso tenemos que tener cuidado, actuar con sabiduría. El Evangelio no es juego. Por eso que cuando vamos a la iglesia, nosotros vamos para ser sabios, inteligentes, no desobedientes, para actuar con cordura. Gloria al Señor Dios. Por eso es que tenemos que tomar en serio lo que es el camino del Señor Dios. ¿Y por qué está pasando todo esto de los virus, la bacteria, las contaminaciones, las infecciones? Porque el Señor Dios está airado con esta tierra. Tanta desobediencia, tanta rebeldía, tantos marihuaneros, tantos borrachos, que ahora recién se acuerdan del Señor Dios por escapar del virus. Pero cuando ya todo está bien,
siguen en la borrachera, siguen en el adulterio, siguen en la mentira, buscando iglesias a su antojo, a su comodidad y no conforme a la voluntad del Señor Dios. De todo eso el Señor está molesto, siguiendo a falsos pastores, siguiendo a falsos apóstoles, siguiendo a falsos profetas, hombres que salieron del seminario, hombres que salieron de la universidad, la teología. A eso están siguiendo, y esos no son verdaderos ministros del Señor. Esos son los lobos disfrazados, lobos rapaces. Esos son los mismos fariseos del tiempo de nuestro Señor Jesús, que rechazan la verdadera palabra, que rechazan el paraíso del Señor Dios, que rechazan la vida eterna. Por eso cualquiera no es iglesia del Señor. Hoy tenemos que volvernos en estos tiempos peligrosos, pero de verdad conforme a la voluntad del Señor Jesucristo. No seamos como Adán, como Eva, egoístamente buscando excusas, buscando escondernos de la ira del Señor Dios. Gloria al Señor. El Señor está cansado de tantas excusas. Cada quien tiene su excusa. Y el Señor no quiere, el Señor quiere obediencia. Así dice nuestro Dios. La vida en el huerto de Edén era vivir en el paraíso, era vivir en el cielo. Una vida perfecta, una vida correcta. Pero mira, una desobediencia nos llevó a perder todo. Y eso es lo que tenemos que seguir teniendo cuidado el día de hoy. Gloria al Señor Dios. La obediencia lleva a vivir para siempre con el Señor Dios. Pero el hombre, estando en esta condición de pecado, no se lo merece. Como Adán y Eva ya no se merecían vivir con el Señor porque habían pecado. Y esa vestidura preciosa que el Señor les había dado, una vestidura celestial, lo perdieron por causa de su pecado. Y ahora andaban buscando una vestidura terrenal. ¿Y a dónde comprometió todas estas cosas? A que tuvo que matar hasta cordero para hacer túnicas. ¿Y eso qué representa? Representa que un día nuestro Señor Jesús como cordero tendría que morir en la cruz para darnos una nueva vestidura del cielo, para darnos esas túnicas celestiales. ¿Eso qué representa en nuestra vida real como persona? Una conducta propia, no propia del hombre, propio del Señor Dios. Una conducta prudente, una vida prudente. A eso se llama el buen testimonio. A eso se llama llevar la gloria del Señor Dios, la presencia del Señor Dios. Por eso es que tenemos que entender el porqué de predicar un evangelio derecho, correcto, para no caer, para no rebelarnos contra el Señor Dios. No vaya a ser que un día a nosotros también nos halle en rebeldía, en desobediencia, aún estando en la iglesia. Gloria al Señor Dios. El hombre se prepara para las cosas terrenales, pero no se prepara para su encuentro con el Señor Dios. El hombre siempre va a buscar sus excusas. El hombre se separa del Señor Dios y anda escondido. Por eso verás cuántas personas no quieren estar en la iglesia, no quieren estar en la casa del Señor Dios. Todo el tiempo van escondiendo. Hoy, cuánto todo el mundo de boca para afuera habla que tiene al Señor Dios. Hoy vemos en plena infección este globo terráqueo, este planeta Tierra, integramos 191 países. Mira, póngate a pensar, de los 191 países, 160 países infectados, contaminados. Hay 30 países aproximadamente que no se infectaron. ¿Por qué? Porque en esos países casi no hay tanta vanidad, no hay tanta arrogancia. A ver, analiza todo dónde están estos países. Cuando usted hace un recorrido de los 5 continentes, América, África, Europa, Asia, Oceanía, usted se va a encontrar con una grande sorpresa, que los países de poder adquisitivo
Los países que manejan alto dinero están contaminados. ¿Por qué? Porque les gusta viajar, les gusta andar de placeres, les gusta andar de vacaciones. Algunos, bueno, por motivo de trabajo. Gloria al Señor Dios. Pero en esos países donde hay pobreza, hay miseria, ahí no hay contaminación. Ejemplo, en Nigeria no hay contaminación. Haití no hay contaminación. Mira, gloria al Señor Dios. Hoy tenemos que por eso poner la mano al pecho y entender que Dios el Señor quiere lo mejor para ti, lo mejor para mí y para todos los oyentes. Hoy tenemos que entender que nuestra razón de vivir tiene que ser el Señor Jesucristo. Y todo aquel que tiene al Señor Jesucristo practica la obediencia. De esa manera demostramos que estamos con el Señor Dios y no buscando excusas. Gloria al Señor Dios. Pero mirad que tenemos un Dios tan precioso que preparó una nueva oportunidad para la raza humana a través del Señor Jesús, a través de la iglesia, a través del Evangelio. Mira qué Dios tan grande, tan precioso el Señor. No se olvidó de su creación, dijo ya, el primer Adán fracasó, el primer Adán cayó, el primer Adán se escondió, el primer Adán fue un sinvergüenza que se buscó sus propias excusas, fue egoísta. Pero ahora voy a enviar el segundo Adán y él no fallará. Gloria al Señor Dios. Pero muchas veces nosotros vivimos como el pueblo de Israel, haciendo promesas pero sin cumplirlos. Cuando el Señor hablaba por boca de Moisés, el pueblo de Israel decía, Señor, te obedeceremos, pase lo que pase. Pero pasaban unos días, pasaban unos meses, nuevamente rompían ese pacto de obediencia y caían en la desobediencia. Esa misma naturaleza lleva el día de hoy el hombre. ¿Y cómo podemos decir entonces somos iglesia del Señor en ese estado? ¿Cómo podemos decir, Señor Jesucristo, somos tu pueblo, andando en rebeldía, en desobediencia? Yo te hablo por eso como pastor y maestro, instruido por el Señor Jesucristo a través de su Espíritu Santo, que tenemos que volvernos a nuestro Dios si queremos recibir las promesas, si queremos recibir la protección del cielo. De lo contrario, estamos perdiendo el tiempo en la iglesia. Gloria al Señor Dios. Qué precioso Señor, que no es un Dios vengativo como nosotros, que preparó una nueva oportunidad para el hombre a través del Evangelio, a través del nuevo nacimiento. Por eso que los pastores tenemos que predicar, te guste o no te guste, la exhortación, la confrontación al pecado, para que haya arrepentimiento, para que haya un nuevo nacimiento y para que haya salvación. Por eso ya te digo, las promesas del Señor Dios no son para los carnales, no son para los religiosos, no son para esos lobos disfrazados de oveja, no son para los lobos rapaces, son para las verdaderas hijas, hijos del Señor Dios, que es su iglesia. Por eso que cada día su iglesia tiene que purificarse, tiene que santificarse, tiene que ordenar su vida. Eso es el mandato del Señor Dios. Alabado sea el santo nombre del Señor Dios. Aleluya. Gloria al Señor Dios. Adán y Eva rompió su relación con el Señor Dios. Y pensaron que el camino que ellos tenían, pensaron que el pensamiento que ellos tenían era mejor que el pensamiento del Señor Dios. Era mejor camino que el Señor Dios. Pero ¿dónde cayeron? A la miseria, a la ruina, a la escasez, al fracaso. Por eso ya les digo, cuando ellos caen, de ahí viene la historia, las crónicas de cuántos hombres que han sufrido desgracias, muertes, ruina, fracaso. Póngate a pensar, Adán y Eva tuvieron sus hijos, a Caín, a Abel, y se matan. Miran la ruina, la desgracia. Y eso es lo que persigue a todo desobediente. Por eso hoy es necesario que entiendas y volvamos al Señor Dios, no como nosotros queremos, sino como el Señor lo quiere.
Gloria al Señor Dios. Aleluya. Que el Señor Dios por eso nos haga pensar conforme a su pensamiento. Hay que dejar de entender bien claro lo que dice el Señor. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero ese camino es camino de muerte. Y muchos están en ese camino de muerte, pensando que están haciendo bien, pensando que están viviendo bien. Déjame decirte, ya viene el rapto de la iglesia. Ya viene el arrebatamiento, que en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y nos iremos con nuestro Señor Dios. Todas estas señales que tú ves, las epidemias, pandemias, neumococo, el dengue y tantas otras epidemias, tantas otras infecciones, señales que el Señor ya viene. Gloria al Señor Dios. Hoy por eso se tiene que seguir predicando la verdad del Señor Dios, para que el hombre entienda. Gloria al Señor Dios. No busquemos disculparnos. No busquemos egoístamente tratar de escondernos. El Señor sabe dónde andamos, qué hacemos, en dónde estamos metidos. Gloria al Señor Dios. Si no has sido escogido como ministro el Señor no te llamó a través de su Espíritu Santo, no eres ministro. Si el hombre te levantó, solamente vas a ser un orgulloso más, un petulante más. Gloria al Señor Dios. Por eso, entiendan, tenemos que convencernos que el verdadero camino está en el Señor, que el verdadero camino viene del Señor Jesucristo y es mejor que el camino del hombre. Eso es lo que tenemos que entender el día de hoy. Y no hagamos como vivió el pueblo de Israel, haciendo promesas y no cumplieron. Gloria al Señor Dios. Por decir, si vamos al libro de Éxodo, mira, capítulo 24, versículo 6. Así dice el Señor. Éxodo, capítulo 24, versículo 6. Mira lo que dice el Señor. Gloria al Señor Dios. Éxodo 24, 6. Dice así el Señor. Gloria al Señor Dios. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y lo puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. ¿Ve? Primeramente se cuida el altar, se unge el altar. Primero es al altar, porque de ahí viene la limpieza. Siguiente. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Mira cómo el pueblo en una asamblea llamada por el Señor Dios se compromete, dice: haremos todo lo que el Señor Dios dice, obedeceremos. Mira, siguiente. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con nosotros sobre todas estas cosas. ¿Ve? Gloria al Señor Dios. Después de santificar el altar, santificó al pueblo, pero este pueblo era un pueblo rebelde. Al poco tiempo se olvidó de su compromiso con el Señor Dios. Al poco tiempo cayó en la desobediencia. Y de eso es lo que el Señor nos habla, que debemos tener bastante cuidado. Ahora, póngate a pensar que esa sangre que fue derramada fue sangre de oveja. Gloria al Señor Dios. Sangre de animal. Hoy la sangre que se derramó para salvar a la gente, al mundo, a partir del libro de Mateo, Nuevo Testamento, fue la sangre del mismo Señor Jesús. Y eso ya no vamos a poder escapar. El pueblo de Israel, la descendencia, alcanzó misericordia, porque todavía no era el derramamiento de la sangre del mismo Cordero que es el Señor Jesús, solamente era sangre de animales. Por eso que el Señor Dios siempre iba con ellos, por más que estaban en desobediencia. Pero hoy en el Nuevo Testamento, esa sangre que fue derramada del Señor Jesús es más serio,
No va a haber perdón para los que pisotean la palabra del Señor. No va a haber perdón para todas esas personas que, conociendo la palabra, están viviendo de una manera impía, de una manera mundana. Van a enfrentarse a un juicio serio con el Señor Dios. Gloria al Señor Dios. Por eso es tiempo que hoy tenemos que volvernos a los caminos del Señor, de verdad. Gloria a Jesús, aleluya. Si vamos por eso ahora, cualquiera por eso no es pastor, ya te digo. También en eso se desobedece cuando a cualquiera llamamos pastor. El hermano es hermano, no es pastor. El diácono es diácono. Los cooperadores son cooperadores o mujeres. Cualquiera no es pastor. Números 27:18. Números capítulo 27. Números capítulo 27, versículo 18. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Mira, ¿ves? Cuando dice en el cual hay espíritu, quiere decir que este Josué era un joven muy esforzado, dinámico, apto para la obra del Señor Dios. Nunca desmayaba. No andaba cavilando, dudando del poder del Señor Dios. De eso es lo que habla. Ahora, ¿qué cosa dice? Por eso tenemos que escudriñar bien la palabra del Señor Dios, para no caer en el engaño. Y dice: y Jehová dijo a Moisés. ¿Quién está ordenando? ¿Ve? ¿Quién es el que da la orden? El Señor Dios. No lo da el decano, no lo da el catedrático, no lo da el teólogo. Dice: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y la darás el cargo en presencia de ellos. ¿Por orden de quién se entrega el cargo, el ministerio? Por orden del Señor Jesucristo. ¿Cómo entrega eso el Señor? En revelaciones. Más allá no puedo hablar, porque ustedes ni siquiera las cosas terrenales puedan entender cómo van a entender las cosas celestiales. No vaya a ser como un chistoso que viene un día a la congregación, me dice: yo soy pastor, quiero que me asesores y vamos a caminar la obra del Señor Dios. Y le pregunto: ¿quién te ungió? ¿Cómo es ese pastor que te ungió? Me dice: no, es un pastor que tiene 2 mujeres. Así le digo: entonces te ungió el mismo diablo. No,